Mucha gente debe estarse preguntando cómo es que salen y entran presidentes en el Perú y de una semana para la otra. Intentaremos hacer un resumen del acaecimiento de nuestra turbulenta política. Para ello tenemos que remontarnos 4 años en el pasado. Para ser más exactos, al 5 de junio del año 2016, donde se enfrentarían en segunda vuelta PPK, Peruanos por el Cambio, y Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular. Para esto ya se tenían los resultados del Parlamento, con una importante cantidad de curules por parte de Fuerza Popular, 73 de 130. Esto quiere decir que si Keiko hubiera ganado las elecciones, hubiera tenido su partido gran poder tanto en el legislativo como en el poder ejecutivo. Pero esto no sucedió. El ganador, únicamente por 41.057 votos, sería Pedro Pablo Kuczynski, PPK. Esto no es un detalle menor, será algo que atormentaría a su adversaria, renuente en aceptar su derrota por tan pocos votos y tan cerca del poder. La plancha presidencial de PPK estaría formada por Martín Vizcarra, ingeniero de la Universidad Nacional de Ingeniería UNI y ex gobernador de Moquegua, una región al sur del Perú. Este sería un dato no menor. Y como segunda vicepresidenta, Mercedes Arauz, economista, profesora y política también con vasta experiencia en el sector público. Y, obviamente, Pedro Pablo Kuczynski Godard, aka PPK, economista, político con experiencia previa en el sector público, fue primer ministro de una administración pasada, así como también ministro de Economía y Finanzas. Este sería nuevamente un dato no menor. Es así como el 28 de julio del año 2016 empezaría uno de los quinquenios con más tropiezos y reinicios en la historia del Perú. Después de un año de haber empezado la gestión, Martín Vizcarra, siendo a su vez primer viceministro de PPK y ministro de Transporte y Telecomunicaciones, fue enviado a Canadá como embajador de Perú. Esto debido a unos supuestos malos manejos en un proyecto muy importante en Cusco. Todo marchaba relativamente bien para PPK, hasta que empezó a marchar relativamente mal. Recordemos, como ya les comenté, tenía una fuerte oposición fujimorista, cuya líder tuvo que pasar el trago amargo de la derrota. Esto se tradujo en disputas y pugnas entre los poderes del Estado. ¿Recuerdan que les dije que un dato no menor era la gestión de Pedro Pablo Kuczynski como ministro de Economía y Finanzas de una gestión pasada? Pues no les mentí. A finales del año 2017 se revela unos pagos de la empresa brasilera constructora Odebrecht hizo a una de las empresas de PPK entre los años 2005 y 2006 con el concepto de consultorías, por lo cual el Congreso toma la decisión, avalado en la Constitución, de iniciar un proceso de vacancia presidencial. Es así como el 21 de diciembre del 2017, luego de la explicación de PPK y su abogado, empieza la votación. De los 130 congresistas, se necesitaba que voten a favor 88. Se consiguieron 79 votos, muy cerca en realidad. Se dice que el partido fujimorista fue fraccionado por nada más y nada menos que el hermano de su lideresa, Kenji Fujimori, que también era congresista, y supuestamente movió sus influencias dentro del partido para que voten en contra o para que se abstengan. Lo cierto es que PPK no fue vacado. Era de conocimiento de toda la población que Kenji Fujimori buscaba la liberación de su padre. Él nunca dudó en hacer públicas sus intenciones, por lo cual se sugería que ese acuerdo con PPK era para obtener el indulto a su padre. La misma Nochebuena del 24 de diciembre del 2017, es decir, días después de haber votado por la vacancia, Alberto Fujimori, expresidente del Perú, fue indultado. Esto generó el rechazo de la población y la gente salió a marchar, pero lamentablemente no se pudo generar en ese momento mayor cambio. Poco después fueron expuestos unos videos y audios de cómo operadores del gobierno coordinaron con algunos congresistas fujimoristas para que voten en contra de la vacancia, a cambio de beneficios como obras para sus regiones. Esto una vez más fue rechazado y repudiado por el Parlamento, por lo cual se pidió una segunda vacancia, la cual se llevaría a cabo el 22 de marzo del 2018. PPK, derrotado y a sabiendas que en esta oportunidad no podría eludir la vacancia presidencial, renuncia a la presidencia del Perú un día antes. ¿Recuerdan que les dije que Vizcarra se encontraba exiliado como embajador de Perú en Canadá? Él mantuvo un conveniente y prudente silencio, y en este ambiente de incertidumbre y zozobra, él llegaría para juramentar
como presidente del Perú. Todo marchaba relativamente bien para Vizcarra hasta que empezó a marchar relativamente mal. La luna de miel entre el poder ejecutivo y legislativo no duraría mucho. Vizcarra nos enseñaría que el Congreso, dominado por fujimoristas y haciendo colisión con otros partidos como por ejemplo el APRA, serían el enemigo del Perú, por lo que el lunes 30 de septiembre del 2019 anuncia el cierre del Congreso en cumplimiento de la Constitución. Un Congreso legítimamente elegido por el pueblo, pero que ahora resultaba ser aparentemente una piedra en el zapato para Vizcarra y para la gobernabilidad del Perú. Se llevó a cabo entonces elecciones parlamentarias extraordinarias en enero del 2020, para que los nuevos congresistas asuman sus curules aproximadamente en la quincena de marzo, justo empezando la pandemia. Mensajes del presidente y del gobierno nos recalcaban una y otra vez que elijamos bien a nuestros gobernantes. Por ello que esta vez los partidos del Congreso tuvieron representaciones más equivalentes que la anterior, con curules distribuidos en 9 congresistas, 10, 15, 20, 25. Es así como sería más difícil de creer que el Parlamento estuviese coludido luchando en contra del Ejecutivo, ya que, indico una vez más, no se tenía una mayoría parlamentaria como el fujimorismo en el Congreso pasado. Dicho esto, Perú estrena entonces Parlamento y una cuarentena que duraría más de 100 días el lunes 16 de marzo del año 2020. Día a día, a la hora de almuerzo, veríamos al presidente y a su equipo ministerial pronunciándose y declarando novedades de los avances del combate contra la pandemia. Ellos eran nuestros protectores, tomando decisiones por un pueblo aterrado frente a una peste, a un enemigo invisible. Para el mundo entero fueron meses de espanto y dolor. Todo marchaba relativamente bien para Vizcarra, hasta que empezó a marchar relativamente mal, con la aparición de un personaje estrambótico y psicodélico, conocido como Richard Swing, un supuesto artista, compositor y productor, quien tendría sendos contratos con el Ministerio de Cultura, con sendos ministros, siendo el último de ellos una charla motivacional en el mes de abril, es decir, en plena pandemia, sumando en total más de 175.000 soles en sendas órdenes de servicio. Por si esto fuera poco, se filtraron audios de Vizcarra con su equipo de confianza, llamado el Muro Moqueguano, donde se sugiere que estas contrataciones fueron a solicitud del presidente, pretendiéndose ocultar reuniones, emails y evidencia en general. Esto llevaría al presidente a su primera moción de vacancia por incapacidad moral permanente, lo cual tuvo lugar el 18 de septiembre del 2020. Con únicamente 32 votos a favor, Vizcarra logra librarse de una oprobiosa destitución. Todo marchaba relativamente bien para Vizcarra, hasta que empieza a volver a marchar relativamente mal. Se revela que la Fiscalía tenía un caso sólido contra el presidente sobre coimas recibidas en su gestión como gobernador de Moquegua, dato que les comenté antes. Varios testigos protegidos, medios periodísticos con contundentes reportajes, datos, fechas, nombres. Veíamos a Vizcarra dando entrevistas donde negaba todo y, finalmente, imágenes de chats que libera el diario El Comercio justo antes de la votación de la vacancia, donde se evidenciaba no solo las coordinaciones para recibir las coimas, sino también un posible complot contra su ex jefe, PPK, para que éste sea vacado y él asuma la presidencia de la República. El 9 de noviembre del 2020 se cometería entonces un parricidio. Con contundentes 105 votos a favor, Vizcarra sería guillotinado por un Congreso que no existiría si no fuera por él. Es así como asume la presidencia del Perú el presidente del Congreso en ese momento, el inefable y efímero Manuel Merino de Lama. Ahora, ¿por qué no asumió la segunda vicepresidenta de la plancha de PPK? Porque renunció meses atrás. Todo marchaba relativamente bien para Merino de Lama. No, en realidad no marchó nada bien. Desde el día de su juramentación vimos protestas en el centro de Lima que buscaban llegar a Palacio de Gobierno y al Congreso, en un fenómeno social que no se veía en Perú desde antaño. Vizcarra gozaba de envidiable popularidad, lo cual generó el repudio de Merino, haciéndolo responsable de usurpar Palacio de Gobierno. Hubo decenas de miles de personas en la calle, en su mayoría jóvenes menores de 30 años, que personificaron en Merino un hartazgo acumulado por la clase política peruana, quien sería al final una suerte de piñata, diciéndole desde corrupto hasta dictador y golpista. Este fenómeno mutó al pasar los días. Aparentemente no se buscaba el regreso del anterior presidente, sino, que se vayan todos
o cambio de constitución o algo así. Tan solo 6 días después, Merino renunciaría por presión política al haber 2 lamentables fatalidades en las marchas de protesta, cuya responsabilidad fue atribuida a la Policía Nacional del Perú por los medios de comunicación y por las redes sociales. Ahora, ¿hizo lo correcto el Congreso en vacar a Vizcarra? ¿Realmente qué motivó a la gente a salir a las calles? ¿Fue Merino un corrupto dictador? Esas son preguntas que no tendrán respuesta en este video. Simulando ser un cónclave del Vaticano, el Congreso debía ahora elegir una nueva mesa directiva, ya que la anterior renunció, cuyo presidente asumiría inminentemente la presidencia de la República. 3 días después, el martes 17 de noviembre, Francisco Sagasti juramentaría como presidente del Perú. Saldo final. 4 presidentes en los últimos 4 años, 4 mociones de vacancia por incapacidad moral permanente, de los cuales veríamos una votación final de solo 3. Un presidente vacado y 2 renunciantes. Restan 5 meses para que los peruanos regresen a las urnas y 8 meses para tener al mando un nuevo gobierno elegido libremente por el pueblo. La decisión siempre estuvo en manos de los peruanos en las urnas. Creo que todos hemos aprendido una importante lección y sabremos hacer un escrutinio juicioso para los comicios venideros.